Good evening and welcome to our museum Buenas dialogues. tardes y We will be bienvenidos starting a nuestros shortly in about one diálogos or del two museo. minutes Vamos a as we comenzar wait dentro for de more people poco, to join dentro de us. un minuto o dos, mientras esperamos a las demás personas. Okay, good evening Muy bien, and welcome to buenas Museo tardes del y Canal's Diálogos en el bienvenidos Museo, a Museum Dialogues, Diálogos en el Museo de Learning Museo del to Canal, Learn. aprendiendo a If you are just desaprender. joining us, Si we usted want to let está you know that entrando, this solo ahora session will queremos be in English, avisarles que but esta there sesión will va a be ser en inglés, simultaneous pero translation tendremos in servicios Spanish. de traducción And you can simultánea al access español that going y down pueden to the Home acceder a menu on the eso bajando al bottom menú de where it Zoom en la says parte de abajo Interpretation, donde and dice you simply have to click interpretación y on the simplemente icon that tienen says que darle Spanish clic en al icono español que para dice latinoamericanos. español. Les avisamos que este diálogo será en inglés con interpretación simultánea a español. Para acceder el canal en español, simplemente se dirigen al menú de Zoom abajo en sus pantallas y hacen clic en interpretación y escogen español. We're going to go ahead and start. Listo, vamos a comenzar. Well, good evening, Buenas everybody. tardes My name a is todos. Mi Naya nombre es Shawarn, and Naya I am a Naya Research and Shawarn. Soy Documentation una Manager here at gerente Museo del de Canal, and we're investigación y really happy documentación to aquí en el have you Museo del here Canal y estamos this felices de que evening to estén join us aquí in con this nosotros en museum este diálogo dialogue, del museo titulado titled Learning Aprendiendo a to desaprender Learn from the Museum. por parte del And we museo. Y have a tenemos a un very invitado special muy guest with especial us con today, nosotros, Orlando el Serrano, doctor Dr. Orlando Orlando Serrano. Serrano. Les I'll voy a tell you a contar little bit un about him poquito in acerca de él. Estamos muy brief. emocionados de tenerlo Dr. aquí. Serrano El doctor is Serrano head of Jr. Pre-K-12 Learning trabaja at the para el Smithsonian Instituto de Institution's National Smithsonian. Él Museum of es American History. gerente He manages the de museum's eh, programs and servicios de resources for aprendizaje desde pre-K-12 kinder, prekinder audiences. hasta He doceavo grado supports del and Museo develops Nacional de Historia informal Americana de education Smithsonian. Él and leadership experiences for colidera la students, experiencia de professional development descolonización y workshops grupos for de educators, trabajo, as well también as curriculum investigación y content grupos de development. acción. Él He's también hace project director of the desarrollo de contenido. Él Decolonization trabaja con este Working grupo de Group at the descolonización Center for Restorative para History, historia and he is a restaurativa member y él of es the el Research miembro and del Action equipo de Team. acción e Dr. investigación. Como indiqué, Serrano el doctor is Serrano also on también the está en board la of junta de directors directores for para Museum Education la Roundtable. He mesa holds a redonda. Él PhD tiene in un American doctorado en estudios Studies americanos y and etnias ethnicity from de the la University of Universidad de Southern California del Sur. California. Él es He's an un educator, educador y public académico academic with público con expertise in especialidad human en geography geografía and humana y environmental también justice, justicia social ambiental, movement, movimiento and social y pedagogy. pedagogía. La Dr. investigación del Serrano's doctor research and Serrano y writings sus have been artículos funded han by the Ford sido Foundation, the auspiciados National por Science la Foundation, Organización Nacional SPE NGSBE, and the National y el Endowment National for Endowment for Humanities. Humanity. So Así que bienvenido, welcome, doctor Dr. Serrano. Gracias por Serrano. estar con Thank you for nosotros en el joining us día de today. hoy. And we are Y es really, un honor really poder honored to tenerlo have acá you con here with nosotros. us. And Y antes before de we start comenzar, off a little bit, quiero I wanted compartir to con el share with público the un audience a poquito little bit acerca de about por qué why did we nosotros choose this topic escogimos in este tema en particular, right? específico, Learning to aprendiendo a unlearn for desaprender today's dialogue. y tener este And diálogo. Y hay a un par few de cosas que things, estamos to keep teniendo in en mind as mente a we do medida que this. avanzamos con esto. This year's El tema de este IEE, año, los Museums for museos para Education and educación y Research, investigación, invites us to nos think about invita a how ver museums cómo los are supposed to museos foster deben learning, right? auspiciar y Discovery, fomentar el cultural aprendizaje, el entendimiento understanding, cultural all while being y al mismo tiempo dynamic ser and dinámicos e inclusive inclusivos educational con las institutions. instituciones educativas. And Pero we también also nosotros consider consideramos qué kinds tipos of de prácticas, practices, actitudes, attitudes, provisiones dispositions, y and perspective perspectivas a taking tomar, have been cómo se han normalized in our normalizado en nuestras institutions instituciones en in el the contexto en context el that que we work nosotros in, and trabajamos that maybe y need to be quizás tienen que revisited ser in order to reabordadas truly, para poder be ser true to what we preach about what honestos we're trying o to do. cumplir con lo que In solemos a decir. recent Y ICOM en el Comité de International for Educación y su Education and Cultural investigación, Action en el webinar webinar titled de in Spanish Deseducar, Deseducar or Uneducating, they featured a hicieron hincapié presentation en una by the presentación Museum of the del Magdalena Museo del Río River in Magdalena en Colombia, Colombia. Y which esa talked presentación about a hablaba few de lo what que we call llamaban los sins that pecados museums often capitales commit. de And there los were data, museos y estaban a haciendo un self-analysis, autoanálisis. and
hablando talking de about diferentes different acciones que actions that estaban we're trying tratando to de tomar take para in poder order to address abordar these quote estos unquote sins, right? pecados, entre comillas, y They estaban talked hablando de la about the idea de idea que that a menudo we're thinking pensamos of big, en que rigorous un museums only museo being grande y good riguroso sins. está solamente en And he una said, ciudad no, grande. we Y have decían que to no, hay que shift that cambiar ese thinking. It can pensamiento, be lo puedes found encontrar en anywhere. cualquier parte. A At menudo least often we hablamos de talk que about the el museum museo being es for the para community la rather comunidad, than a museum en vez being de created pensar de with que the se community. debe es crear con And la I'll mention comunidad. a third Y voy a of the many mencionar that they algunos de ellos, mentioned. voy a They talked mencionar about the cuatro, value hablaron of the de collection, a la museum's colección del collection museo y and its sus objects, right? objetos. And he Y said, decían, we need to debemos shift away from cambiar de just the pensar en collection and colección this y en idea of just the objetos, sino object, but pensar en looking la for the idea, los idea, the argumentos y arguments, el and the message mensaje que esa that colección collection is nos giving da us, y and also how luego we cómo make nosotros sense of hacemos those sentido de esos objects. objetos. So Así que pues right entrando into directamente en our nuestros temas, yo quisiera topics, I'd like to ask you, preguntarle, Orlando, to doctor start off a Orlando, little que bit. por favor comience First, just para calentar. tell us a little Cuéntenos bit un more about poquito, yourself. We've had your tenemos su bio, but how biografía, did pero you ¿cómo decide decidió to get entrar en into this este field, campo y and how did cómo you comenzó start a off trabajar en working in this esta área? area? And then we'll Y talk luego about how comenzaremos this a hablar de is cómo esto related. se conecta. Gracias, Nayasha, y gracias a todos por estar aquí. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Y perdón que mi español académico no es suficientemente fluido y por eso necesito un traductor. It's okay. Eh, Van a escucharme hablar un poco más de español más adelante. En el mejor sentido, pues les puedo decir que mi título es en estudios americanos y etnias y cuando terminé mi sustentación, salí al mercado a trabajar, disfruté mi residencia o mi trabajo, pero no me sentía cómodo juntando toda la investigación que la gente había dado a mí, mi mamá, mi papá, los centros comunitarios, mis profesores de secundaria, mis profesores, como que poner todo eso en conjunto a nivel universitario no se sentía tan bien dado el grupo del que vengo. Así que decidí ir a enseñar en un salón de clases en secundaria y algunas personas pensaron que yo estaba loco, otros pensaron que era buena idea porque a menudo tiene cierto impacto en las personas. Y yo daba clases de artes y lenguaje en Washington, D.C., noveno grado. Y resulta ser que cuando estaba había un colega que era curador de historia americana, un colega, y cuando surgió la oportunidad me dijo, mira, fíjate en esto, puedes continuar haciendo profesorado, trabajando con estudiantes, pero puedes entrenarte o capacitarte de forma académica un poco diferente. Y aquí estoy. Ha sido interesante, retante, lo disfruto. Hay mucho que desaprender y mucho que yo estoy desaprendiendo, pero pues así es como llegué a esto. Awesome. Thank you for Nayasha, es sharing. excelente. Yeah, Gracias por definitely. compartir. I can Yo me feel a lot of identifico what con you're mucho de lo saying. que usted dice. Similar Hay experiences in the experiencias sense of having similares been in a habiendo estado classroom en el salón de clases, and luego venir a then un coming to a museo. museum. It's Y it's pues an es un interesting lugar place where interesante you have donde hay that esa mix, right? mezcla. You get to Enseñas do un a little poquito, teaching, you haces get un to do poquito a de little investigación, research, you get to logras interact with interactuar the con la community. comunidad. Y pues So I can see definitivamente why you yo would choose entiendo cómo this. usted llega a escoger Now, esta you carrera. are, as you said, right? Usted, You como dijo, are está at en el the Museo National Americano Museum of de American History, Historia and as you just said, y you're está still unlearning things here desaprendiendo at the cosas aquí Museo en del el Museo del Canal, Canal. Nosotros and you're estamos in en el the mismo same proceso process. desde I el mean, since 2020. 2020, we started Nosotros trying to hemos comenzado a expand the narratives expandir la that narrativa que we nosotros exhibit exponemos through our mediante different nuestras diferentes exhibitions as well exhibiciones, as al our igual que con programs. nuestros Now, programas. Bien, before we even antes talk de about hablar those de esas specific cosas things, específicas, how do you pregunto, feel that ¿cómo we siente can usted que identify podemos those things identificar that we esas can cosas que learn? debemos And we can think of the different desaprender y los contexts where we diferentes can do that, right? contextos donde In a podemos ver museum eso en un museum, museo de in historia y our role nuestro as rol como researchers, investigadores o as museum educadores de educators, or museo maybe o any other inclusive cualquier otro context that contexto que is sea relevant relevante to para this esta conversation. conversación. Adelante. Gracias por la pregunta y gracias por compartir.
eh, los temas sobre el museo y usted abordó algunos y yo voy a hablar de algunos y luego tocaré otros puntos. Cuando hablo con las personas y cuando aprendo con las personas, a menudo yo digo que se ha convertido en el sentido común en todo lo que decimos, pero ¿cuál es el buen sentido? Porque el sentido común en muchas ocasiones eh, establece un precedente y cuando pensamos en precedentes en el mundo legal, pues es algo muy agresivo y no permite que ocurran cambios. Así que cuando hablamos del sentido común en la historia e investigación puede ser una especie de trampa porque las cosas no nos permitimos que las cosas cambien. Y yo entiendo la importancia de saber de dónde vienes y cuáles son las historias detrás de lo que somos. Pero las suposiciones o no cuestionar las cosas cuando estás en una institución de educación es algo que puede ser paralizante y algo que puede ser perecedero. Y para nosotros y el equipo con el que yo trabajo, realmente se trata de pensar en, bien, ¿cuál es la diferencia y distinción entre la educación y el aprendizaje? Porque son dos cosas diferentes, ¿eh? Hay que comprender, pues, qué es la educación y qué es el aprendizaje y cómo están relacionados y cómo a veces están funcionando uno en contra del otro. Y volvemos a los 7 pecados capitales y es por qué debemos nosotros como museo suponer que la gente tiene que venir acá. Esto, en nuestro caso, es una institución predominantemente de etnia blanca, donde la gente va y ve cosas, pero hay conocimiento comunitario en todas partes. Nosotros no lo tenemos todo. De hecho, hay poco, hay cosas que existen. Hay una tendencia en geografía y mis métodos de investigación son en etnografía y preservación, pero pues es importante hablar con las personas, hacerles preguntas a todas las personas. Y como educador, y es muy importante no suponer o asumir, y como adulto yo sé lo que pasa, pero la gente joven no, la gente joven teoriza sobre el mundo todo el tiempo sin parar. Y pues tenemos que ver desde afuera y de que hay conocimiento, la práctica es conocimiento y también está la teoría. Es como que todos los cuadrados son rectángulos, pero no todos los rectángulos son cuadrados. Y todos los facilitadores son teóricos, pero no todos los teóricos son facilitadores. Aisha dice, sí, me encanta cómo ha armado estos conceptos del sentido común versus el buen sentido, la educación versus aprendizaje. Y seguramente de eso hablaremos más adelante. Y la belleza del facilitador y la teoría. Toda la teoría es práctica, pero no todos los teóricos pueden poner en práctica lo que teorizan. Sí, me identifico. Cuando yo pienso en estas cosas de las que hablamos, de este lado, para nosotros por lo menos, tal como usted lo decía, esa idea de que quizás nosotros debemos abordar a las comunidades y pues, ¿por qué es que la gente tiene que necesariamente venir a nosotros? Esta es una conversación que hemos tenido antes. No es fácil, requiere suficientes recursos. Pero sí, definitivamente hay una serie de cosas que podemos utilizar para crecer y aprender de ellas, y esa es la belleza de todo eso. Ahora, usted actualmente es el director de proyecto del grupo de trabajo de descolonización para el Centro de Historia Restaurativa. Y yo me fijé en un poco del trabajo que han estado haciendo y me parece excelente. Me gustaría, si me permite, que nos comente, por favor, sobre qué es lo que este centro de historia restaurativa, y compartimos esta idea de que somos museos de la historia y estamos lidiando con el aprendizaje de la historia o enseñar sobre la historia, que no sé si llamarle así, pero existe esta interacción y este crecimiento y compartir y hacer una colaboración
y desarrollar la historia y pensar en el pasado, el presente y lo que nosotros esperamos tener hacia el futuro. Y pues, ¿qué es la historia restaurativa? ¿Y por qué siente usted que es algo necesario en su opinión, ¿no? Como lo tiene este centro. Sí, gracias. Para nosotros, los que somos parte de esto y lo iniciamos, surge de pensar en las prácticas de justicia restaurativa y también de comunidades indígenas o pueblos originarios, también de la justicia transformativa. Yo pienso en ello como que esto también puede ser un tema para conversar más adelante, pero si pensamos en un espectro o un rango de relaciones y convivir, un espectro está la parte muy punitiva, que es algo se disciplina o se castiga. Y permítanme decir esto, y les doy con el prefacio de que de abolición o de colonización y pues hay diferentes formas de relacionarnos unos con los otros. Hablamos de justicia restaurativa, justicia transformativa. Para mí, yo tengo curiosidad de las ideas de abolición y cómo llegamos a eso, o futuros descolonizantes o descolonizadores. Y al leer y conversar con personas dentro del mundo de museos, de los que estaban pensando en estilos de fuera del mundo de museos, organizadores comunitarios, académicos, surgimos con una serie de preguntas que nos hacemos y cuando pensamos en historia restaurativa como método y práctica es pues entender las causas raíz de las fallas históricas en términos de conocimiento comunitario para poder buscar un camino para superarlos, ¿no? Es ver lo que ha pasado y cómo las comunidades ven la mejor forma de abordarlo. Así que las preguntas directrices es cuáles fueron los daños, cuáles son las necesidades y cuáles son nuestras obligaciones para cumplir con esas necesidades. Y qué es lo que vimos con todo esto presente, pasado y presente. Para nosotros, como una institución histórica, y de nuevo, yo voy a decir que nosotros somos no solamente una institución, somos una institución que está creada y continúa desarrollando la situación de Estados Unidos, que es una institución colonial, ¿no? No hay manera de cambiarlo, pero esto es un movimiento para nosotros volver a abordar y reparar las raíces que nosotros como institución hemos mostrado a diferentes comunidades. Les doy un ejemplo. Nosotros tenemos el GPAP, el programa de educación presidencial, un programa para alumnos o exalumnos. Pues suena como que no está relacionado a nosotros como institución, pero Smithsonian, al igual que otras instituciones, de hecho, lo han puesto dentro de nuestro sistema cuando hablamos con proveedores de que trabajan con una entidad que se llama Unicor. Unicor como proveedor para suministros de oficina, muebles, cosas misceláneas para hacer el trabajo burocrático del Estado. Y Unicor depende de personas encarceladas para su fuerza laboral. Así que este programa de exalumnos trabaja con organizaciones y con personas que han sido impactadas por el sistema penitenciario para poder darles oportunidades para ver sus necesidades, para que una persona pueda poner información en su currículum vitae y poder conseguir trabajo. Y este es el por qué este trabajo es importante. Naisha dice, excelente. Ese ejemplo realmente me lleva a pensar y en un momento lo vamos a ver estos diferentes temas de los que usted habló cuando habló de historia restaurativa.
Yo sé que usted tiene experiencia utilizando esto en el salón de clases, al igual que en el museo. ¿Puede usted compartir cómo se despliega eso? Y luego vamos al programa Gaucher, porque creo que ese es un buen ejemplo y poder explorar esos diferentes temas que están surgiendo. Bien, en el salón de clases es emocionante, divertido y también pues nunca sabemos qué va a pasar. Y permítanme decir que en el núcleo de todo esto existe lo que las personas como el juez de la Corte Suprema, Yassi, dice sobre estas prácticas y es llevar nuestras relaciones, mantenerlas y repararlas dado lo que ha sucedido. Así que en el salón de clases, desde el inicio, en el primer día de clases o los primeros 3 días de clases, yo me presento a las personas con las que voy a trabajar, de las que voy a aprender y hablamos tratando de establecer cuáles son las normas de nuestra comunidad e inevitablemente alguien me pregunta, ¿estas son reglas establecidas por usted? Y yo les digo, no, yo no creo en reglas, sino en normas y expectativas para vivir en base a ellas, incluyéndome a mí. No es que yo estoy fuera de la comunidad como un profesor o maestro. Yo espero que ustedes me hagan rendir cuentas a mí sobre estas cosas que yo les comparto. En algún momento, y como se ve con jóvenes, nosotros tenemos versiones de estas tres cosas: ser respetuoso, ser cordial y estar presente. Normalmente lo hacemos de esa manera, pero cómo se ve eso va a variar de clase a clase. Ok, bien, ser respetuoso, pero cómo se ve, qué significa ser respetuoso. Algunas personas no quieren dejar hablar a otros o quizás son un poco atrevidos físicamente con una persona o es ser respetuoso, no utilizar el celular si no se debe. Esa es una forma de verlo. Y pues nosotros estamos en esta comunidad juntos, pero pues estamos desarrollando relaciones juntos. Así que estas normas hablan de cómo mantener todo esto y si algo sale mal, cuando uno toma estas expectativas, esta es como una forma de acercarnos y trabajar en conjunto. Esto no pasa fácilmente, obviamente, sin continuar cultivando la idea de comunidad. Así que todos los miércoles, en una semana de 5 días, cada miércoles, no vemos el contenido administrativo, como le llamamos, o sea, no leemos, no hacemos nada del currículum, sino que hacemos un círculo y se le llamamos el tiempo del círculo. Hablamos, jugamos, hacemos preguntas sobre la vida de cada uno. Yo hablo de mi vida, pero se trata de crear la noción de que todos estamos aquí juntos y el uno para el otro e invitar a otros a incluirse. Y cuando una persona está molesta con otra, cuando eso pasa, es mucho más fácil corregir o hacer las paces con esa situación porque ya has podido conocer a la persona más a fondo y entender por qué la persona puede estar un poco amargada, porque no durmieron la noche anterior o tienen hambre y entender las situaciones de cada quien y así es más fácil trabajar hacia una resolución y eso es lo último que voy a decir sobre resolución de conflictos. Y pues es muy importante, y esto aplica no solamente para el museo y aplica para cualquier tipo de relación, pero el punto de cualquier conflicto y para poder resolverlo no es pensar en ganar un argumento o pelea, eso ya no es restaurativo, porque estás tratando de ganar, no reparar, ganar, no reabordar. Así que pues así es como funciona en un salón de clases. En el museo, pues realmente se trata de nuevo de cómo, y permítanme decir, yo entiendo que trabajamos en una jerarquía y yo sé dónde yo quepo en esa jerarquía y ahí entramos en esa parte, como desaprendemos algunas cosas. Y pues
Y si pensamos en esa estructura organizacional, no es una dinámica de poder, sino una dinámica de responsabilidad. Y yo le digo a las personas, yo soy el supervisor técnico de un curso. No me siento cómodo con decirlo de esa manera. Yo digo, manejamos a nuestro equipo, y yo les digo, esto es papeleo, ahí hay papeleo en ese trabajo. Puede que me paguen un poquito más de dinero, pero es para poder hacer este papeleo, pero todos somos iguales. Yo no supongo saber más que las otras personas en mi comunidad, solamente he estado haciéndolo un poco más de tiempo y puedo firmar cosas con mi nombre. Y en las reuniones que tenemos también hay que establecer una cultura donde las personas comprendan que esto funciona así. Y esta parte ha sido interesante, poder verlo desarrollarse en el ambiente de un museo. Si a mí me piden que yo lidere una reunión, me invitan, yo invito a otros, las personas contestan una pregunta y eso puede estar conectado con un tema y hay que hacer que las personas hablen un poco más. En el grupo de trabajo de descolonización, cuando comenzamos las primeras 2 sesiones, no se hablaba de material, sino cómo vamos a trabajar juntos, cómo va a ser la dinámica cuando nos veamos. ¿Será similar a como es en un salón de clases? Pues ok. Y cuando hicimos eso, se establecieron roles claros, hay un facilitador, un tomador de apuntes, hay una persona que asegura de que todos lleguen a tiempo, había otra persona que se aseguraba de que todos participaran, había otra persona que se aseguraba de que cumpliéramos con todo, y luego los roles se cambiaron. Cuando yo era entrenador de fútbol, yo siempre le decía a la gente, yo nunca voy a pedirle al equipo que haga algo que yo no haría yo mismo. Y pues yo pienso que no es realmente modelar la justicia restaurativa, no se puede lograr si uno le pide a la gente hacer algo que uno no está dispuesto a hacer de forma regular. Espero se entienda. Esas son algunas de las ideas detrás de eso. Okay, great. Thank you. As we were talking Nyasha about dice, this, sí, I excelente. think about Antes de before we continue on to continuar this very wonderful con este article that we're artículo talking tan about that I want excelente the public to know about del it, que but estamos hablando, I y think a little quiero bit que el about público sepa de él. also this new En esta nueva relationship we relación are supposed to be having with museums with que se this new espera que definition tengamos that con los we museos, tried si to queremos craft, desarrollar I'd like to just mention the esta Museums definición, y la Association for the Asociación de Caribbean Museos del that Caribe, que son un focuses grupo de among trabajo different four different con language 4 grupos groups, de idioma del Mandarin, Caribe: español, Spanish, inglés, English, francés French, y and holandés. Dutch, and they Y were ellos trying to estaban see, tratando de ver, when it pues, comes to cuando hablamos defining, de what is definir this thing esto, that we call a museum, cuando hablamos del when it's museo, this esta área tiny geográfica geographical area with pequeñita this con huge language, estas the differences, the diferencias cultural culturales y de differences, and idioma tan grandes, y there was sí, a lot había of mucha variation variación in en the la region, but one comunidad, thing y una that cosa que se hizo became muy very evidente evident fue que was that en la most mayoría of de los the grupos groups se felt that sentía que, most of o the más groups bien that la mayoría de came los grupos que from venían de territories territorios that que are todavía still son colonies, colonias, felt sintieron that que sus the museos museums were todavía están still enfocados focused en la on the historia European history. europea. And so this new Y hay una definition or nueva new way definición of o nueva doing forma museum de should llevar un museo. absolutely Y a ellos include les and parecía que necessitate definitivamente existía a una necesidad focus de on the enfocarse en lo indigenous, a originario, focus on all en los the grupos groups that que just have not simplemente, been I don't even want to say no included, quiero decir included no in the incluidos en la exhibition, because exhibición, it's porque not no se even about trata de that, eso, just sino included in no every incluidos en level of cualquier nivel sobre what the qué es un museum even museo para la is for the comunidad community, and how they relate y to cómo what se it is. relacionan a lo que es. Some focus groups, Para what came algunos out was grupos actually the dijeron museum que is not pues even a el museo building, no it's es the un space that is edificio, supposed sino to do these things for debe the ser un community, and lugar it's built with the que community, trabaja con for la the comunidad, para community, la not comunidad, for the community, within the o en community, conjunto by con the la community. comunidad, And so what I trabajando mean, para la I comunidad. Y yo think pienso que la historia restoring restaurativa history and how these things that y we're estas talking about cosas de las que can work hablamos even within these dentro de movements, estos these changes movimientos que that we're estamos trying to have tratando de happen. desencadenar, Now, pues you wrote ellos esperan a que se really dé de great esta, article. de I'd esta like to manera. recommend Hay un artículo muy bueno que to usted everybody. escribió que It's se called llama
titulado Hay diferentes soles, aprender sobre la historia restaurativa y encontrar o buscar terreno o buscar espacio. Esto hablaba del concepto de historia restaurativa que usted lo ve en este artículo y hay 4 temas de historia restaurativa que usted mencionó y los describe y son organización horizontal, resolver problemas, la solidaridad y la contingencia. Y luego recuerdo el programa Gaucher, espero estar llamándole bien por su nombre correcto. Y yo pensaba en lo que ellos están tratando de hacer para esta población y desarrollar este grupo de eh, alumnos o miembros pueden tener a Smithsonian como parte de su currículum y vuelve a reconocer el derecho, no tanto la necesidad, sino el derecho de continuar siendo parte de la sociedad y no simplemente decidir, este ganó, el otro perdió, verlo de forma diferente. Y podríamos quizás comenzar con ese ejemplo del programa o usted nos podría decir cómo es que estas cosas ejemplifican el aprender a desaprender con estos 4 temas. Adelante. Bien, yo pienso que si pensamos en la organización horizontal y cómo pensamos en la descolonización, pues el grupo de trabajo de descolonización a veces yo tomo apuntes, puede que yo firme la ficha de alguien, pero eso no quiere decir que yo no aprenda de esa persona o que yo no voy a tomar apuntes de lo que alguien dice. Eh, porque traen información nueva y se presenta de diferentes maneras. Y realmente es llevar todo a nivel, y lo digo de forma literal. En la estructura organizacional siempre hay un director y todo el mundo hacia abajo. Y estamos como que volteando todo y pensando, ok, ¿cómo vamos a vernos de forma diferente si no invertimos eso? ¿Cómo vamos a cambiar la forma que pensamos en nuestras relaciones? Porque luego, si no piensa en esa estructura organizacional y las diferentes líneas que establecen la estructura de supervisión, y hay que buscar conectar las relaciones y cómo mi supervisor practica tener una buena relación conmigo, cómo trabajamos esto en conjunto y hacerlo bien con la gente que me reporta a mí. A mí me gustaría pensar que es así de sencillo. Hay que establecer esto, cómo es que esto se vincula entre sí y cómo pensamos en estas cosas y cómo podemos llevarnos a actuar de forma diferente si está esa línea, ese hilo conductor entre supervisor y demás, y pues estamos en esto juntos. Y yo pienso que eso es una forma de hacerlo. Para resolución de problemas, yo pienso que es muy interesante el pensar en el programa Gaucher y lo que yo realmente aprecio de la literatura detrás de ello es que la resolución de problemas es una palabra en conjunto, no son 2 palabras aparte. Cuando hay un problema, inmediatamente quiere decir que hay que buscar una solución, resolución de problemas. Y a mí me parece hermoso. Yo también pienso en mi vida personal. Mi hermano estuvo en el sistema penitenciario, ¿sí? Y yo leí en un artículo que me llevó a pensar, pues, que me hubiese gustado que mi familia hubiese tenido la oportunidad para que la persona a la que mi hermano lastimó, poder sentarnos y hablar a ver, pues, cuál es el problema y la solución al problema, porque yo dudo que mi hermano, estando en el sistema penitenciario, haya resuelto el problema que tuvo la persona con el problema que tuvo a raíz de lo que pasó con mi hermano. Entonces me lleva a preguntarme, ¿queremos lograr algo o queremos buscar resolución? ¿Queremos ganar o resolver? De eso hablamos cuando pensamos en resolución de problemas. Con solidaridad, pues con el programa Gaucher yo pensaba, nosotros somos 3 y mi papá me decía,
lo siento, mi hijo, pero nosotros practicamos contigo, yo soy el mayor. Algunas de las cosas que hicimos, ¿no? Practicando conmigo, así me decía mi papá, que ellos como padres practicaron conmigo. eh, y yo me pongo a pensar cuando ellos eran padres jóvenes y yo ahora como adulto me pongo a pensar en todo esto y pienso, seguro muchos padres pensaron en esto cuando alguien viola una regla, se le castiga. Yo nunca lo pensé de esa manera, pues cuando me mandaban a una esquina, yo, ¿qué va a pasar? ¿Será que la persona va a aprender una lección al ponerlo contra la esquina? Pues no creo. Y luego, cuando me pongo a pensar, cuando mi mentora Ruth Wilson, lean cualquier cosa que ella haya escrito. Ella ha escrito varios libros que los tengo aquí. Este es uno de ellos, La geografía de la abolición. Ruth hizo mucho trabajo y mucho de su trabajo se centra en abolición y la abolición del sistema penitenciario y que el sistema penitenciario deje de funcionar de esta manera. Y en su libro, ella lo dice de diferentes formas, pero ella habla sobre lo que es el sistema penitenciario. Es una solución geográfica para un problema social. Yo había leído ese libro y vi algo, como que pensé en algo que no me gustaba, ¿no? Como que pensé en esto de que vete a la esquina si haces algo mal. Y entendí, ok, yo hacía esto de mandar a mi hijo a la esquina y este es un problema, no lo estoy haciendo como es, esto es una solución geográfica para un problema social. Y con nuestro hijo más pequeño, yo le digo, no te voy a sacar de la cena, sino vamos a hablar a ver qué está pasando. Estoy hablando de mis hijos. No te voy a pedir que te salgas, que te apartes de la mesa cuando estamos cenando o comiendo. Hay que tener solidaridad. Y es un poco complicado porque puede causar incomodidad. Y la contingencia es lo favorito mío porque yo pienso en esto, está, está creado dentro de la idea de que toda situación es diferente y lo que puede que haya sido la solución a ese problema no necesariamente es la solución a otros problemas. Y si lo vemos en retroceso, pues vemos el presente, pero también si buscamos hacia el futuro, nosotros vamos creando el futuro a medida que avanzamos. No hay un final a esta historia que estamos armando juntos. El cómo respondemos ahora podría afectar el futuro. Yo trato de verlo de esa manera. Y pues hay una situación difícil en todo esto, pero yo tengo la esperanza de que todavía hay decisiones que se tienen que tomar sobre esto. Y cada decisión puede abrir una nueva vía. Un problema puede tener diferentes soluciones. Nyasha dice, sí, absolutamente. Gracias. Todo lo que usted dice hasta ahora definitivamente tiene que ver con la importancia de nuestras relaciones y cómo nosotros las cultivamos y buscamos maneras para cuidarlas, mantenerlas y evitar situaciones o espacios que de repente no nos permitan eh, identificarnos con esas situaciones. Y vuelvo a los pecados cuando hablamos en la sesión del río Magdalena y ellos hablaron más o menos de la idea de que tenemos que movernos de pensar solamente en quiénes somos y pensar en cómo nos relacionamos los unos con los otros de forma colectiva. Y en esa conversación, y esto tiene mucho que ver con identidad e identidades, y es un tema un poco más amplio, pero me identifiqué mucho con esta idea de que ¿cómo es que pensamos en lo que hacemos en términos de estas relaciones y cómo nos relacionamos los unos con los otros? ¿Por qué es que funciona? ¿Por qué es que no funciona? Y pues existe algo que usted hace que me encanta como educadora y
cuando usted habló con esto sobre la evaluación y cómo medimos el éxito. Y cómo es que nosotros, con este abordaje hacia el aprendizaje, cómo es que podemos gravitar o movernos hacia decidir lo que es importante para poder determinar si algo es exitoso o no, cuando se hace desde la óptica de historia restaurativa. ¿Podría usted, por favor, hablar un poquito sobre eso y cómo es que usted ha podido, pues, buscar una forma diferente de evaluar que definitivamente rompe con el paradigma que nos rodea? Sí, yo quisiera realmente, pues, partir desde ese tema de identidad y un tema que hablamos anteriormente. Cuando hablamos de ello anteriormente en una reunión que tuvimos, a menudo pensamos en identidades, etnia, clase y personas que piensan mucho en esto y que trabajan en campo con la interseccionalidad y a menudo pensamos en ello de esa manera. Pero yo quiero recordarle o hacerle saber a los compañeros, volviendo al trabajo de Angela Davis, donde ella habla de la interseccionalidad, no solamente en esos términos, sino también traslapados con las batallas que todos encontramos. Así que en este momento en el que estamos ahora, el que se me ocurre directamente, y bueno, no, dando algo de contexto, yo realmente quisiera el trabajo que las personas jóvenes en Estados Unidos están haciendo en diferentes campuses, diferentes universidades, que es muy, muy importante. Y yo también quiero esperar que, viendo esa interconectividad en la forma en que están siendo tratados ahora con el tratamiento que reciben las personas todo el tiempo y por primera vez están viéndose con los estamentos de la ley de esta manera, donde pues al ocupar un espacio público, de la manera en que lo hace puede llevar a ser aprendidos y aquí vemos donde estas situaciones se entrecruzan y cómo nacen diferentes movimientos para buscar un futuro más justo. Y luego en términos de evaluación, y esto está vinculado al tiempo, vinculado al capitalismo y vinculado a la idea de que uno de mis primeros trabajos, si me permiten, yo estaba trabajando en una tienda que ya no existe, que se llamaba Circuit City. Y yo fui al lugar y dije, ok, lo logré. Y en algún momento pensé, ya no voy a poder hacer esto porque siento que estoy estafando a la gente trabajando en este lugar y también las evaluaciones que se nos piden. Porque cuando uno pide una subvención, uno piensa, voy a hacer esta cosa, voy a medir aquello. Y parece ser un espacio perfecto y así las personas pueden trabajar con esto y hay diferentes necesidades que podemos tratar de satisfacer y es pues lo que yo llamaría una medida, y lo quiero decir de la forma draconiana quizás, de que hay que hacer esto y si no hacemos esto, pues tenemos que asegurarnos de hacer esto en el museo porque si no, no hemos logrado nada. Versus preguntar, ok, ¿te parece bien si hacemos esto? Porque puede que hayamos cumplido con una métrica en específica, pero ¿será que luego de esta alianza vamos a poder haber cultivado una relación
porque si no, no sé si es una buena idea y también hay que ver la idea de un análisis crítico cuantitativo. Mi pareja es una analista de datos y me encantan las preguntas que ella hace porque ella me dice, eso es una explicación de datos, no un análisis de datos, porque hay que ver por qué ocurrió lo que ocurrió. De nuevo, esto es una de las cosas muy importantes y buenas. Se nos dice y tratamos de internalizar de que los números no mienten o los números hablan por sí solos. Un momento, no es así. Alguien puso esos números. Una gráfica de barra o como sea, son historias y se ven diferente porque no están en palabras, pero hay una historia detrás de esas barras o esas gráficas. Y pues debemos ser muy críticos sobre cuál es la historia que se dice con esos números. Hay que establecer parámetros para esto y pues siguiendo con el ejemplo, nosotros recibimos financiamiento para trabajar con una escuela en una parte de Washington, D.C. que ha sido ignorada y abandonada. Y volviendo a lo que decíamos, ¿no? Los museos de ven tú a mí, tu trabajo va a tratar de reparar algo, pero la gente tiene que venir a ti, pero no. Paso número uno, yo voy a ti. Paso número dos, no vamos a suponer que estamos trayendo nada. Nosotros vamos a ir a ti. Eh, y esto, y tratamos de co-crear algunos materiales y trabajar con líderes en la comunidad. Y pues lo interesante aquí era que la razón por la cual nos dieron el financiamiento fue por retroalimentación positiva, que no tenía nada que ver con cuántas veces se vio algo, todo funcionaba bien, sino se hizo en base a lo feliz que estaban las personas y pues mantuvimos esta relación donde la relación que se tiene es lo que estamos trabajando, es lo que está ocurriendo. Nosotros simplemente fuimos y ayudamos. Eso fue lo que hicimos. Y a medida que surgieron más cosas, pues te interesas hacer esto, quieres enseñarnos algo de aquello. Y pues cuando nosotros logramos ver esto, pues el enfoque era la relación. Pero si uno descarta eso y comienza a pensar en de eso se trata el impacto, ¿no? Si vemos lo feliz y emocionada que la gente está con esto, el alcance versus impacto. El alcance no garantiza nada, para nada, pero enfocarte en el impacto sí podría enfocar sus fuerzas en fortalecer esa relación. Ahí es donde puede surgir algo bueno en el futuro. Definitivamente, vaya, realmente agradezco un número de las cosas que usted ha comunicado allí, lo de alcance versus impacto en específico. Y pues me pongo a pensar en nuestro ejemplo actual aquí y una investigación que hicimos recientemente con resultados que me parecieron un poco inesperados para algunos. Y había un método mixto, algo cuanti y cualitativo. Habíamos contado algo que no había sido contado antes y era simplemente cuántos niños de nuestras escuelas públicas vienen al museo. Y como una investigadora, mi reflexión a raíz de esa pregunta fue, un momento, ¿estaré contando o sonará como que estoy juzgando? Y pues hay diferentes lados de esta ecuación que reciben esta información diferente, así que cuento corto, pues el número es bajo y hay muchas razones detrás de eso. Como investigadora, a mí me pareció que, ok, interesante tener eso, pero hay que decidir qué queremos hacer con eso. Quizás queremos que más personas vengan y descifrar qué hay que hacer para que la gente venga o salir al mundo. Quizás la solución no es decir, este número es bajo, hay que subirlo, sino este número quizás no puede subir. Hay que descifrar otra cosa para poder desarrollar esa relación como usted ya lo dijo.
Y conversando ahora con usted, realmente pues hay que pensar en las acciones que tomamos y a medida que esas acciones desarrollan relaciones más fuertes, pues el impacto de ellas va a ser muy importante. O sea, los números originales que contábamos eran tan terribles, pero sin embargo, si pudiésemos alcanzar a más escuelas de forma diferente y realmente desarrollar con ellas, pues hacerlo de esa manera cuenta, te da un relato diferente. Y realmente es excelente poder sentarnos y conversar con usted sobre esto y pues pensar en cómo podemos cambiar la manera en que miramos los números, en cómo vemos la data y cómo evaluamos si decidimos si algo es bueno o malo. Como usted dijo, ¿no? Que el impacto definitivamente es más importante y lo que dice su pareja también es algo valioso. Esto no es un análisis, al menos no todavía, ¿no? Como decía ella. Y estábamos hablando de la investigación crítica cuantitativa y precisamente cuán necesaria es para no caer en suponer que los números son números y ya hay que interpretar esos números. Para las personas con nosotros hoy, yo siempre pido la data cruda y la gente me pregunta, pero ¿por qué? Y me parece fascinante porque la gente se pone un poco protectora de esos números. Pero yo digo, si tú sustentas esta presentación, me dices que la presentación es lo que es, ¿por qué te preocupa hablar de la data cruda? Pide la data cruda a ver qué pasa, ¿no? Es una, quizás un comentario o sugerencia. Naisha dice, sí, en esta conversación pues vale la pena poder ser abierto con poder compartir la data y que todos sean parte de ese análisis y de esa conversación definitivamente. Bien, son las 6:53 aquí en Panamá y a mí me gustaría saber si tenemos alguna pregunta por parte del público. Por ahora no veo ninguna pregunta. Permítame verificar estas otras partes de la sesión de la ventana. Muy bien. Otra parte por acá. Sí, dice siempre hay diferentes lugares. Ok, bien. Me pareció que había un comentario o pregunta, pero parece que estamos bien. Yo no sé si hay algo más, doctor Orlando, doctor Serrano, con lo que usted quiera cerrar y dejarnos y llevarnos a continuar reflexionando sobre este tema, doctor Orlando. Y por mi parte, yo quiero darle las gracias. Le voy a dar algo de tiempo en caso de que quiera compartir algún comentario de cierre. Muchísimas gracias por invitarme. Yo realmente he disfrutado mi tiempo aquí con ustedes y espero poder verles de nuevo en noviembre. El artículo fue aceptado, pero eso no es toda la historia, ¿no? Si hay algún correo de seguimiento, pueden seguir esta información definitivamente. Es un esfuerzo colaborativo. Yo escribí el artículo, pero surgió de la conversación y con los aportes de personas del museo, no hubiese pasado sin ellos. Esto definitivamente es una invitación para que lo que yo le quiero dar a las personas es la propuesta de que cómo puedes deshacer o tumbar esas paredes del museo, porque no solamente la parte académica, porque eso es solamente recibir una paga, pero no es solamente estar en el sector académico y cobrar tu salario, sino salir y buscar más información. ¿Cómo puedes deshacer esas barreras? Nyasha dice, definitivamente, esas son algunas de las cosas, pues, a medida que consideramos llevar a cabo esto, pensamos en relaciones, cómo nos conectamos el uno con el otro, cómo pensamos en la historia, cómo nosotros aprendemos a reconocer, como usted lo dijo antes, ¿no? Quién se ha visto lastimado o afectado
cuál fue la afectación y por qué ocurren estas cosas. Esa resolución de problemas, y yo pienso que en términos de cómo nosotros, y me resulta curioso porque siempre hablamos del público en general, pero cómo nosotros, cada uno, cómo podemos ver y tomar una lectura de lo que vemos en nuestros espacios y cómo podemos ver nuestras propias historias antes de comenzar a aprender y compartir el uno con el otro, utilizando esta óptica variada. Yo pienso que anteriormente estuvimos hablando de que si nuestro público está relacionado a alguna especie de relación o en las clases, si el estudiante está acostumbrado a una relación de arriba hacia abajo, hay que preguntarnos y pensar en cómo es que en nuestros contextos podemos recrear ese espacio para poder tener esta nueva forma de desarrollar relaciones que nos ayude a sobrellevar las diferentes cosas que vamos a experimentar. Oh, tenemos una pregunta. Nos llega una pregunta. Una persona está preguntando, ¿hay algún libro que Orlando recomiende para ver más acerca de historia restaurativa y justicia restaurativa? Bien, el doctor Orlando dice, sí, gracias por la pregunta. Como dije anteriormente, la justicia restaurativa surge de los esfuerzos pacificadores de pueblos originarios americanos. Hay algo de trabajo allí. Y la jueza de la Corte Suprema, Yassi, ha hecho mucho trabajo allí y también eso fue puesto en algo específico, pero hay otra parte donde hablan de el libro de justicia restaurativa y repasa algunas de las preguntas que yo mencioné anteriormente y por qué son importantes. Y agrega como el elemento de causa raíz. Yo también les diría que hay una bibliografía anotada en mi artículo que está en el sitio de la mesa redonda del museo, que es el blog de enero. Pero allí es una bibliografía anotada y una sección sobre justicia restaurativa, historia restaurativa. Sichaka Valida, ella es una practicante abogada penal que trabaja en San Francisco y ella hizo un podcast con Ezra Klein y es un buen punto para comenzar, para poder comenzar con cómo funciona todo eso. Excelente, gracias. Y en este momento, dice Nyasha que yo voy a dejar el artículo en el chat para que todo el mundo pueda acceder al artículo. Está en PDF. Yo estaba tratando de llegar al blog, pero no lo logro encontrar. Si se van al artículo y el blog de educación, mesa redonda de educación de museos, y ahí podemos ver la bibliografía. Creo que veo un par de comentarios más. Bien, estos ya los había visto. Muy bien, muchísimas gracias, Orlando, nuevamente. Excelente sesión, esperamos poder verle. Yo voy a comentarles qué va a compartir Orlando en noviembre. Tenemos la conferencia de asociaciones de museos del Caribe, va a ser del 12 al 16 en Panamá. Va a ser por el Museo de Panamá y Museo del Canal y también Museo Francés. Somos el coanfitrión para este evento y nosotros actualmente estamos armando a los presentadores y vamos a estar abriendo el registro para todos. Así que por favor continúen dándonos seguimiento en nuestras redes sociales para aprender un poco más al respecto. Y alguien nos dejó otra pregunta más que quiero agregar y es, ¿cómo podemos garantizar los diferentes temas de aprendizaje de historia dentro de los museos o centros históricos y que no hagan resistencia con la verdad? ¿No sería ese el cambio que realmente queremos? Orlando, adelante. Ok, vamos a tratar de leerlo para verificar que lo tengo bien.
Ok, a ver si entiendo bien. Puede que me esté faltando algo. Sí, that's a good idea. Porque pienso That's a good idea. que es sobre cómo es que museos o centros históricos pueden enseñar o presentar algo que es verdad. I think that's what the question is. Like, how can we do that? ¿Cómo podemos Creo hacer que a eso? eso se refiere la ¿Cómo pregunta. podemos hacer eso en escéptico de todo? Is that what the question is? En I una can get cultura off que my está un poco question. escéptica de todo, si esa fue la pregunta. So I'm gonna let Voy a Maria permitirle a Menotti María let the Menotti, dice question Nyasha, le for voy a a little permitir bit a of ella un poquito de time to tiempo see if she a ver writes si the ella puede question escribir in la pregunta Spanish. en español. And I'm gonna Y just voy a mention mencionar another otra question that pregunta came que in the llegó meanwhile, mientras but we're still tanto, making mientras Maria's analizamos la questions. pregunta de I'm Mariam. wondering if you want to write it in Si la quiere Spanish. escribir en español. Adriana Adriana simply pregunta, asks, ¿dónde where can we podemos leer el read the article? artículo? So Bien, Adriana, Adriana, te the contesto. El article artículo lo he is dejado in en the el chat chat, and y lo voy I'm a gonna put poner it right ahorita. now. The El PDF of PDF the del article artículo is está in en the el chat. chat. I'm Lo gonna voy a put it dejar allí once un momento. again. Hoping it's going Ahí through. va. There we go. And someone said this is Perfecto. okay, perfect. The Sí, blog el and the blog con la bibliography. bibliografía anotada. Oh, the chat is okay. Let me make sure Sí, voy we a can asegurarme share de to the tener el chat. chat Thank abierto. you, Gracias, Adriana. Adriana. Vamos a Let's take a fijarnos y look and make verificar sure que this el chat chat le we llegue a have to todos. Un momento, por favor. one moment. Muy bien, Okay, gracias a todos. everyone. Candy. Lorena Lorena Tejera, I see Tejera ha has her levantado hand su up. If mano. you Por can favor, put your deje su pregunta question en el in the chat. chat. Oh, she Ella says there dice, is a hay book. un I didn't catch libro, the no name. pude captar el Can nombre. ¿Pueden you repeat repetir yeah, the name el of the nombre book en el chat, in dejar the el nombre o chat? ponerlo en el Can chat you put it in quizás? the chat just in case? Oh, there. So Uh-huh. I'm sorry, I put the chat as the host Puse and el panel. chat en anfitriones y panelistas. The first one El is the primero es el libro de Justicia tiene en español, Restaurativa. así que si prefieren leer en español. Y el blog que tiene la bibliografía del artículo ahí está también. Great. Thank you. I'm gonna put Gracias. Voy a also dejar the la answer in the respuesta a la chat just pregunta in solo case por si it's not acaso. going through. Un We're momento. typing here or En el Adriana caso de Adriana, and María Maria Menotti también. Menotti. I Ya no see a veo su question again, but I pregunta de think nuevo, we may have gotten as close pero as creo this one. que Okay, done. quizás hemos Okay. logrado cubrir lo más All right. posible. Okay. Well, I think what we Creo might que do is add a nos little tocará hacer es agregar information, un poco de maybe additional información information, adicional once una we vez que post our cerremos post y que lo live. pongamos If en there's línea. the Si hay section of the alguna description, we might sección be de la able to add a little extra descripción y pues information for folks podríamos to agregar información maybe adicional y así las access personas the pueden acceder a information. la And información. you can always Y contact nos pueden us at the contactar en el museo museum, como siempre at our en office nuestra in oficina, Investigación y investigación y Documentación. documentación, It's investigación at investigación museodelcanal.com. We arroba can always answer any museodelcanal.com, questions that you have. investigación arroba I think museodelcanal.com we y contestar are sus preguntas. at the A end now. ver, Okay, I think we're done. creo que vamos a cerrar. No veo otra mano levantada. Okay. So, again, if you Así joined que us si late and you entraron want un to poco share más this tarde y or quieren remind compartir others, this esta sesión session con otros, la is being sesión será recorded grabada and y streaming on será YouTube, so it will be up transmitida en very YouTube. shortly. Estará cargada a YouTube And of pronto. course, if you want to Si see quieren ver more más programs programas like tal this como one, este, por favor follow us in síganos en Instagram at Instagram, el Museo del Museo del Canal. Canal. Si If you les ha like this gustado este program, programa, soon y we will be pronto having other tendremos events. otros In particular, eventos. I'd like to share Quiero with you compartirles un an event evento that's que va a opening abrir this este viernes, Friday, mayo May 31. 1st, Palabras Palabras navegantes, Navegantes, which que will be definitivamente va a truly ser an una amazing experiencia experience. It's looking increíble. at all the Se fija en literary todos los works trabajos that literarios explore que the exploran el process of proceso our de nuestra nation just nación figuring out how to get a through all medida que the descifra struggles sobrellevar that led to our las sovereignty, luchas que la llevaron as a it su relates to the soberanía, history of our tocando canal. la historia And del then canal. later on Y in más June adelante, en 8th, we'll junio be having 8, our vamos a tener famous nuestros Late eventos Night muy Fest, which famosos, is a lot of fun. It's a nocturnos, que celebration es of una art, celebración de arte, culture, cultura y and gastronomy. gastronomía. So we Así invite que les you to join invitamos us in a those. que
se unan a esos eventos. Estos son algunos de los eventos que vienen más pronto y gracias a todos por estar aquí. Como dije, vamos a estar colgando esto en YouTube tan pronto como sea posible. Y aquí tienen información en el chat sobre investigaciones, así pueden ver esa información. Orlando, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y esperamos verla en noviembre. Excelente. Obrigado. Listo, voy a tratar de estar allí. Buenas noches.